El 15 de octubre de 1987, en Silver Creek, Colorado, la familia Jiménez adquirió un cuadro raro en una subasta. Silver Creek era una pequeña y tranquila ciudad donde todos se conocían, y eventos como las subastas eran una oportunidad para socializar y adquirir tesoros antiguos. Esa subasta, en particular, prometía artículos de gran valor y curiosidad. Cuando Wanda Jiménez vio el cuadro de un hombre con atuendo victoriano, con una espada envainada y una mirada penetrante, se sintió inmediatamente atraída por él. Sin dudarlo, hizo la oferta más alta, decidida a llevarse esa peculiar obra a casa. Lo que no sabíamos era que ese cuadro contenía una maldición que traería consecuencias terribles y cambiaría nuestras vidas para siempre. La subasta. En el otoño de 1987, mi familia y yo decidimos asistir a una subasta local en Silver Creek, Colorado. Me llamo Iván Jiménez y tenía solo 17 años en ese entonces. La ciudad era pequeña y eventos como esa subasta eran raros y esperados con gran expectativa por todos. Mi madre, Wanda, siempre había tenido una fascinación por las antigüedades, y fue ella quien insistió en que participáramos. Mi padre, Sebastián, y mi hermana menor, Laura, también fueron, aunque no compartían el mismo entusiasmo. Al entrar en el salón de subastas, nos recibió un ambiente lleno de reliquias del pasado. Muebles de madera tallada, joyas brillantes, relojes antiguos y libros polvorientos componían el escenario. Mi madre estaba extasiada, examinando cada objeto con atención meticulosa. Entre tantos objetos, un cuadro llamó la atención de mi madre. Era un retrato de un hombre con atuendo victoriano, con una expresión seria y una espada envainada a su lado. Su figura estaba de pie, ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera a punto de salir del marco. Pero lo que más nos impresionó fue la mirada del hombre en la pintura. Sus ojos parecían vivos, penetrantes, y nos seguían a donde quiera que fuéramos. Mi madre se obsesionó instantáneamente con el cuadro. Sebastián, este cuadro tiene que ser nuestro, dijo, con un brillo determinado en los ojos. Mi padre se encogió de hombros, acostumbrado a las excentricidades de Wanda, pero yo sentí un escalofrío al observar la pintura de cerca. Parecía haber algo inquietante en esa mirada fija. El subastador comenzó la oferta para el cuadro, describiéndolo como una obra rara de un artista desconocido del siglo XIX. Mi madre levantó la mano e hizo la primera oferta. Otro coleccionista trató de competir, pero Wanda estaba decidida. Aumentó la oferta varias veces, sin dudarlo. Finalmente, después de una disputa acalorada, el martillo cayó y el cuadro fue nuestro. Al llevar el cuadro a casa, no pude evitar sentir una extraña sensación de incomodidad. No podía quitarme la impresión de que el hombre en el cuadro nos estaba observando. Traté de ignorar esos pensamientos, creyendo que solo eran fruto de mi imaginación. Al fin y al cabo, era solo una pintura, ¿verdad? El cuadro. El cuadro fue cuidadosamente colgado en la sala de estar de nuestra casa en Silver Creek, en una posición destacada sobre la chimenea. La sala, normalmente acogedora con sus paredes de madera y muebles confortables, ahora parecía diferente. Mi padre, Sebastián, mi hermana menor, Laura, y yo no compartíamos el entusiasmo de mi madre, pero preferimos no discutir. Wanda estaba radiante, admirando su nueva adquisición con una mirada satisfecha. Esa misma noche, mientras nos preparábamos para dormir, algo me molestó. Al pasar por la sala de estar, noté que el aire alrededor del cuadro parecía más frío. Un escalofrío recorrió mi espalda y la temperatura parecía bajar unos grados. El suave brillo de la luz de las lámparas parecía desvanecerse cerca de la pintura, proyectando sombras que se movían sutilmente. Me acerqué para observar mejor. El hombre retratado en la pintura continuaba con su mirada penetrante, la espada envainada colgando a su lado. Sus ojos parecían casi vivos, como si hubiera una conciencia detrás de ellos. Me quedé parado por unos minutos, hipnotizado por la intensidad de la mirada. Es solo el inicio del otoño, pensé, tratando de alejar el malestar. Debe ser el viento frío que entra por las rendijas de las ventanas. Aún así, no pude deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. Fui a mi habitación, pero no pude evitar una última mirada por encima del hombro.
El hombre del cuadro parecía estar observándome, siguiendo cada uno de mis movimientos. En los días siguientes, el sentimiento de inquietud aumentó. La casa, que siempre había sido un refugio de calor y seguridad, ahora parecía estar bajo la sombra del cuadro. El frío alrededor de la pintura persistía, incluso cuando el resto de la casa estaba cálido. Pequeñas cosas comenzaron a moverse solas en la sala de estar, un libro caído aquí, una silla ligeramente desplazada allá. Wanda, sin embargo, no parecía notar. Pasaba horas sentada frente al cuadro, admirando cada detalle, como si estuviera en trance. Su comportamiento comenzó a preocuparnos, pero ninguna de nuestras palabras parecía afectar su fascinación por el cuadro. Decía que se sentía conectada de alguna manera a ese hombre misterioso, que sentía como si él estuviera tratando de comunicarse. Yo, por otro lado, solo sentía un terror creciente. La mañana siguiente a la subasta, me despertó un sonido extraño proveniente de la sala de estar. Era un sonido suave, pero perturbador, como un leve rasguño o un susurro distante. Aún medio dormido, me levanté y bajé las escaleras lentamente, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies. Cuando llegué a la sala, me quedé parado por un momento, tratando de identificar el origen del sonido. Entonces me di cuenta de que el cuadro estaba ligeramente torcido en la pared. Al principio, pensé que tal vez mi hermana, Laura, había chocado con él mientras jugaba. La luz de la mañana entraba por las ventanas, iluminando la figura del hombre en el retrato, y los detalles de su expresión parecían aún más vívidos. Me acerqué al cuadro, sintiendo de nuevo ese escalofrío familiar. Con cuidado, enderecé el marco, asegurándome de que quedara perfectamente alineado. Mientras lo hacía, los ojos del hombre en el cuadro parecían seguir cada uno de mis movimientos, como si estuvieran vivos y conscientes de mi presencia. Era una mirada penetrante, casi desafiante, que me dejó incómodo. Después de ajustar el cuadro, di un paso atrás y lo observé por unos segundos más. El silencio en la sala era opresivo, y solo podía escuchar el sonido de mi propia respiración. Esa mirada, había algo profundamente inquietante en ella. Era como si el hombre en la pintura estuviera tratando de comunicarse, tratando de decirme algo que no podía comprender. Volví a mi habitación, pero la imagen del hombre y el sonido perturbador que me había despertado continuaban resonando en mi mente. Me acosté en la cama, tratando de ignorar la sensación de que estaba siendo observado. Aún así, no pude olvidar la mirada del hombre en la pintura, que parecía grabada en mi memoria. Pesadillas. En los días que siguieron, comencé a ser atormentado por pesadillas recurrentes y aterradoramente vívidas. Todas las noches, en cuanto cerraba los ojos, me encontraba de nuevo en la sala de estar, frente al cuadro. En el sueño, la sala estaba envuelta en una penumbra densa y un frío helado impregnaba el aire. El hombre en el cuadro, siempre inmóvil y silencioso durante el día, comenzaba a moverse. Lentamente, salía de la pintura, sus pasos resonando pesadamente por el suelo de madera. Observaba, paralizado de terror, mientras él desenvainaba su espada, el metal brillando con la luz tenue. El sonido del acero al ser sacado de la vaina era estridente, cortando el silencio de la casa como un grito agudo. El hombre caminaba por la casa, cada paso pesado y deliberado, y sus ojos no perdían un solo movimiento mío. Pasaba por los cuartos, observándonos mientras dormíamos. Se detenía sobre mi hermana, Laura, su figura sombría proyectando una sombra aterradora sobre su cama. Luego, se volvía hacia mí, y sentía su mirada penetrante perforar mi alma. Había una frialdad inhumana en sus ojos, una ausencia de cualquier rastro de empatía o compasión. Era como si estuviera evaluando a sus próximas víctimas, decidiendo el momento exacto para atacar. Despertaba todas las noches sudando frío, el corazón acelerado y el cuerpo temblando. Mi respiración era agitada y tardaba un tiempo en darme cuenta de que estaba seguro en mi habitación. Cada detalle del sueño permanecía vívido en mi mente, el sonido de la espada, los pasos pesados, la mirada mortal. Intenté convencerme de que solo eran pesadillas, fruto de mi imaginación influenciada por el cuadro y la reciente incomodidad en nuestra casa. Pero, con cada noche que pasaba, los sueños parecían más reales y la sensación de ser observado nunca me abandonaba por completo.
La primera muerte. Era una noche fría y sin luna cuando el grito resonó en la casa, un sonido tan terrible y agudo que parecía perforar el alma misma. Yo estaba acostado en la cama, tratando de dormir, cuando fui abruptamente arrancado de mi estado de semiconsciencia por el espantoso sonido. Salté de la cama, con el corazón martillando en el pecho, y corrí por el pasillo hacia la habitación de mi hermana, Laura. Al abrir la puerta, fui recibido por una escena que nunca olvidaré. Laura estaba caída en el suelo, su camisón blanco empapado de sangre, con un corte profundo y grotesco en el pecho. La sangre se extendía por el suelo de madera, formando un charco oscuro y siniestro alrededor de su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el vacío, y su expresión era de puro terror, congelada para siempre en el momento de su muerte. Grité por mis padres, que llegaron corriendo segundos después. Mi madre, Wanda, cayó de rodillas junto a Laura, sollozando descontroladamente, mientras mi padre, Sebastián, intentaba en vano detener la hemorragia, sabiendo ya que era demasiado tarde. La escena era una pesadilla vívida y horrible, una visión que parecía salida directamente de mis sueños más aterradores. La policía fue llamada y en pocos minutos la casa estaba llena de oficiales y peritos. Examinaron el cuerpo, la escena del crimen, cada rincón de la habitación, pero nada tenía sentido. No había señales de invasión, ninguna ventana rota ni puerta forzada. Los investigadores estaban perplejos sobre cómo alguien podría haber entrado en la casa y atacado a Laura con una espada sin dejar rastro alguno. Mientras los policías hacían sus preguntas y tomaban fotos, volví a la sala de estar, tratando de procesar lo que había sucedido. Fue entonces cuando noté algo extraño, el cuadro estaba ligeramente torcido en la pared. Me acerqué, sintiendo ese frío familiar. Los ojos del hombre en la pintura parecían diferentes, más vivos, casi burlones. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté el sutil cambio en su expresión, como si él supiera exactamente lo que había pasado y se estuviera divirtiendo con nuestro sufrimiento. La conexión entre la muerte de Laura y el cuadro era innegable, pero parecía una locura sugerir eso a cualquiera. Sin embargo, yo sabía que algo estaba profundamente mal. Mis padres, devastados por la pérdida de Laura, se obsesionaron completamente con encontrar respuestas y buscar justicia. Mi madre, Wanda, pasaba horas llorando y mirando fijamente las fotos de Laura, mientras mi padre, Sebastián, se sumergía de lleno en la investigación. Fueron más allá de las autoridades locales y contrataron detectives privados, con la esperanza de descubrir cualquier pista que la policía pudiera haber pasado por alto. Los detectives examinaron cada detalle de nuestras vidas, revisando minuciosamente la casa, entrevistando a vecinos y amigos, y verificando antecedentes de cualquier persona que pudiera tener algún tipo de conexión con nuestra familia. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la investigación no avanzó. No había explicaciones racionales para el ataque, ni evidencias concretas que apuntaran a un culpable. La atmósfera en casa se volvió insoportable. El luto flotaba en el aire como una niebla densa, asfixiando cualquier rastro de alegría que alguna vez hubiera existido. Cada rincón de la casa traía recuerdos de Laura, ahora impregnados de tristeza y desesperación. Los gritos de dolor y desesperación de mi madre resonaban por los pasillos, mientras mi padre, silencioso y sombrío, pasaba horas encerrado en el despacho, revisando documentos y reportes de investigación. Yo también sentía el peso de la tragedia. Con cada día que pasaba, la sensación de ser observado por el cuadro en la sala se intensificaba. La mirada burlona del hombre en la pintura parecía seguirme a donde quiera que fuera, como si se deleitara con nuestro sufrimiento. Mis noches eran atormentadas por pesadillas aún más vívidas, y me despertaba varias veces, sudando frío y con el corazón acelerado. Las interacciones familiares se volvieron tensas y cargadas de culpa. Mis padres, aunque unidos en la búsqueda de respuestas, comenzaron a distanciarse emocionalmente. Cada uno se refugiaba en su propio dolor, incapaces de encontrar consuelo el uno en el otro. La casa, que antes era un refugio de amor y seguridad, se transformó en un lugar de sufrimiento y angustia. El cuadro permanecía colgado en la sala, un constante recordatorio de nuestra tragedia. Nadie siquiera pensaba en removerlo. Para mis padres, solo era un cuadro. Yo evitaba mirarlo,
pero su presencia parecía dominar el ambiente, un símbolo maligno de todo lo que habíamos perdido. Mientras mis padres continuaban su desesperada búsqueda de justicia, no podía dejar de sentir que la respuesta estaba justo delante de nosotros, escondida en ese cuadro macabro. Pero, ¿cómo podría convencer a alguien de que una pintura pudiera ser responsable de tanto dolor y tragedia? La sensación de impotencia y terror me consumía, mientras nuestra casa se convertía en un lugar de tormento incesante. El segundo ataque. En una noche oscura y silenciosa, fui abruptamente despertado por un sonido extraño. Era un ruido distinto, un sonido de pasos pesados en la escalera, cada pisada resonando por la casa dormida. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, y me pregunté si estaba soñando nuevamente. Sin embargo, los sonidos eran demasiado reales para ser producto de mi mente. Me levanté despacio y abrí la puerta de la habitación, espiando por el pasillo. Vi a mi padre, Sebastián, saliendo de su cuarto, con una expresión preocupada. Señaló para que me quedara donde estaba y comenzó a bajar las escaleras. Los pasos continuaban, pero ahora parecían más cercanos, más amenazantes. El sonido de un grito ahogado y un golpe sordo resonaron por la casa, haciendo que mi sangre se helara. Corrí escaleras abajo, la urgencia creciendo con cada paso. Cuando llegué a la sala, la escena que encontré fue horrible. Mi padre estaba caído en el suelo, con un corte profundo en su garganta, sangre fluyendo y extendiéndose por el suelo de madera. Su expresión era de puro terror, los ojos desorbitados y fijos en la nada, como si hubiera visto algo inimaginable antes de morir. Mi madre, Wanda, llegó justo detrás de mí y soltó un grito de desesperación al ver a mi padre. Ambos nos quedamos allí, paralizados, incapaces de comprender la enormidad de lo que había sucedido. Llamamos a la policía de inmediato, pero yo ya sabía que no encontrarían respuestas. Los investigadores llegaron rápidamente y una vez más registraron la casa en busca de cualquier pista. No había señales de allanamiento, ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada. El misterio parecía impenetrable y la frustración era palpable. La policía estaba perpleja, incapaz de entender cómo alguien podría haber cometido un asesinato tan brutal sin dejar rastro alguno. Sin ninguna evidencia de invasión, los investigadores comenzaron a mirar dentro de la casa. Las preguntas incómodas surgieron rápidamente y pronto la sospecha se volvió hacia nosotros, los únicos sobrevivientes, mi madre y yo. Los detectives nos interrogaron por separado, tratando de descubrir cualquier incoherencia en nuestras historias, cualquier rastro de culpabilidad. Mi madre, ya devastada por la pérdida de Laura, ahora enfrentaba el dolor insoportable de perder también a su esposo. Apenas podía hablar, los ojos fijos en el vacío, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Yo, por otro lado, trataba de explicar lo inexplicable, desesperado porque alguien me creyera. Conté sobre los sonidos extraños, las pesadillas, el cuadro, pero todo parecía absurdo a los oídos de los investigadores. En el fondo, sabía que nadie jamás creería que una pintura pudiera ser responsable de tanta tragedia. La sensación de ser observado por el hombre en el cuadro, su mirada burlona y malévola, no me dejaba. Ese cuadro, de alguna manera, estaba ligado a todo esto, pero probarlo parecía imposible. Con mi madre en estado de shock y yo bajo sospecha, la casa se transformó en un lugar de desesperación y miedo. La revelación. Desesperado y consumido por el miedo, me sumergí en una investigación obsesiva sobre el origen del cuadro. Pasé horas en la biblioteca local, consultando libros antiguos y archivos polvorientos, decidido a encontrar cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la maldición que parecía perseguirnos. Fue entonces cuando encontré la historia de Victor Crowley. Victor Crowley era un noble del siglo XIX, famoso por su riqueza e influencia, pero también por su naturaleza sombría y solitaria. Las leyendas locales describían a Crowley como un hombre envuelto en prácticas ocultistas y rituales macabros, usando su espada para sacrificar inocentes en ceremonias perturbadoras. Cuando finalmente fue capturado, Crowley juró venganza contra todos los que lo traicionaron. Se cree que, antes de su ejecución, aprisionó su alma en el cuadro, asegurando que su presencia maligna continuaría atormentando a aquellos que poseyeran la pintura.
Con el corazón pesado y una creciente sensación de pavor, me di cuenta de que nuestra familia se había convertido en la más reciente víctima de Crowley. Corrí a contarle mi descubrimiento a mi madre, con la esperanza de que entendiera la gravedad de la situación y accediera a deshacerse del cuadro. Sin embargo, al compartir mi teoría, vi un brillo de locura y desesperación en sus ojos. Mi madre, ya consumida por el duelo y la culpa, comenzó a mostrar signos de que estaba perdiendo la cordura. Empezó a pasar horas y horas frente al cuadro, murmurando para sí misma, como si estuviera en una especie de trance. Una noche de tormenta, cuando los truenos sacudían la casa y los relámpagos iluminaban brevemente la oscuridad, finalmente sucumbió a la locura. Con un grito de angustia, mi madre corrió a la sala y comenzó a enfrentar al cuadro. Le gritaba al hombre en la pintura, exigiendo respuestas, suplicando por justicia. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que entraba por las ventanas abiertas. Fue entonces cuando presencié lo imposible. Los ojos del hombre en la pintura, que antes eran solo manchas de tinta, se movieron lentamente, fijándose en mi madre con una expresión fría y maliciosa. Su mano en la pintura, que hasta entonces sostenía la espada envainada, pareció estirarse, alcanzando la empuñadura del arma. Una sombra oscura y densa comenzó a proyectarse desde la pintura, creciendo y tomando forma en la sala. El aire se volvió helado, y sentí una presencia opresiva que casi me sofocaba. Mi madre, paralizada por el terror, no pudo moverse. La sombra la envolvió por completo, y yo observé impotente mientras ella caía al suelo. Un último grito estridente resonó por la casa, cesando abruptamente cuando un profundo corte apareció en su pecho, similar al que había matado a mi padre y a Laura. Su expresión se congeló en una mezcla de dolor y horror, igual a la de los otros. Caí de rodillas, las lágrimas corriendo por mi rostro, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. La presencia maligna desapareció tan rápidamente como surgió, y la sala volvió a un silencio mortal. El cuadro permanecía en la pared, el hombre mirando con un semblante que ahora parecía triunfante. En ese momento, comprendí la magnitud del horror que nos acosaba. La maldición de Dr. Crowley no terminaría hasta que todos nosotros estuviéramos muertos. Y yo, ahora solo, sabía que mi turno llegaría pronto. La última lucha. Fui el único sobreviviente de esa maldición. Naturalmente, me convertí en el principal sospechoso de las muertes de mi familia. La policía me interrogó sin cesar, y las investigaciones me pusieron bajo un escrutinio constante. Sin embargo, no había pruebas concretas que pudieran condenarme. Las circunstancias inexplicables y la falta de evidencias sólidas llevaron a los investigadores a concluir que un ladrón podría ser el responsable y que mi estado mental estaba afectado por los traumas que había sufrido. Terminé viviendo con mis abuelos, dejando atrás la casa que ahora estaba cerrada y sumida en recuerdos sombríos. La presencia constante del cuadro en mi mente, con la mirada penetrante del hombre y el brillo siniestro de la espada, no me dejaba en paz. Cada noche era una batalla contra las pesadillas que me atormentaban, haciéndome revivir los horrores que había presenciado. Al alcanzar la mayoría de edad, tomé la decisión de vender la casa. Necesitaba alejarme de Silver Creek, de todos los lugares y cosas que me recordaban esa tragedia. Pero antes de partir, había una última cosa que debía hacer. Volví a la casa por última vez, mi intención clara y resuelta, destruir el cuadro. La casa estaba polvorienta y abandonada, pero el cuadro seguía colgado en la pared de la sala, tan amenazante como antes. Llené un balde con gasolina y lo arrojé sobre la pintura, sintiendo una ola de alivio al ver el líquido escurrir por la tela. Con un encendedor en mi mano temblorosa, encendí una llama y la arrojé al cuadro. El fuego se propagó rápidamente, consumiendo la pintura en llamas feroz. El calor era intenso, y me quedé parado, observando mientras el rostro del hombre y su espada eran devorados por las llamas. Sentí una sensación de venganza y alivio al verlo desaparecer, pero sabía que eso no borraría las cicatrices dejadas en mi alma. Dejé Silver Creek poco después, tratando de construir una nueva vida lejos de todo. Sin embargo, el trauma me acompaña hasta hoy. Nadie nunca creyó mi historia, fui etiquetado como perturbado y delirante. Pero sé lo que vi, sé lo que pasó.